El diario El Observador, en una crónica en su portal web, firmada por Guillermo Loza, a ver, por favor, acá, por Guillermo Loza y Joaquín Silva, titula Pedofilia, una enfermedad sin cura que las cárceles recién empiezan a tratar. No se ha encontrado la forma de que un pedófilo deje de serlo, pero lanzan plan piloto para que reclusos puedan contener su impulso. Hablar de este tema sin sustento técnico puede ser muy complicado. Por eso le hemos pedido a la psicóloga Adriana Savio, que es directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense, que nos acompañe unos minutos. Adriana, buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Hemos hablado algunas cosas, pero obviamente no aquí en Poder Ciudadano Radio. Entonces quería comenzar por preguntarte, estamos acá con Jorge Gatti también, con respecto al caso de esta niña Brisa. Después hubo otro caso. Sí. Estamos hablando, porque me parece que se están entreverando los tantos. ¿Estamos hablando de femicidio? ¿Estamos hablando de otra cosa? A ver, y vamos a empezar un poquitito, como tú, Miguel, planteabas al principio en la introducción, de qué se trata en realidad de la figura del agresor sexual. Dentro de lo que es la figura, en criminología, dentro de lo que es la figura de agresor sexual, entra el abusador, en términos generales, y el violador. Hay una diferencia entre abuso y violación, desde el punto de vista victimológico y desde el punto de vista también criminológico en términos generales. El abusador es un sujeto que tiene acceso a la víctima y siempre es de conocimiento de la víctima y trabaja en el ámbito e interviene en el ámbito más doméstico, más de contacto directo, mientras que la figura del violador es una figura que trabaja con el impacto, diríamos, frente a la víctima que elige, ¿sí? De hecho son víctimas elegidas la mayoría de las veces al azar, por más que pueda haber un seguimiento previo de unas 48, 72 horas anteriormente a optar por la víctima. Esto es importante como para marcar, diríamos, las diferencias, ¿no? Te interrumpo un segundo para aclarar una cosa. Lo que necesiten, dígame. Al hacer esta definición de abusador, entonces cuando se dice que la mayoría de los abusadores están en el entorno cercano de la víctima, es un error, porque para que sea figura de abusador tiene que estar en el entorno cercano de la víctima. Exactamente. El abuso se constata, y esa es la diferencia entre abuso y violación, ¿no, verdad? O sea, exactamente, el abuso se constata siempre, en la mayoría de las veces, en un contexto de cercanía y de cotidianidad. De hecho, justamente es la característica propia del abusador porque tiene más acceso, de mayor facilidad, y la mayoría de las veces de aceptación, entre comillas, que no se malentienda esto, de parte de la víctima, porque la víctima lo acepta por ser conocido. Mientras que en el caso de la violación, la mayoría de las veces está presente, y justamente eso es lo que marca la diferencia con el abuso, la resistencia de la víctima, porque la víctima de hecho no es del plano de su conocimiento, previamente. El acto de violencia sexual puede ser el mismo, puede ser con o sin penetración. Después en lo legal podemos ir a que igual puede ser o violación o puede ser atentado violento al pudor porque no hay penetración, pero no estamos hablando entonces de lo que la ley tipifica, estamos hablando de lo que sí tiene que ver con la proximidad entre quien abusa y quien es el abusado. Desde el punto de vista victimológico, esa sería la diferencia. Y por otra parte, a ver, ¿qué pasa? También nos encontramos justamente con todo lo que tiene que ver con, el basamento de esto, que lo que comparten es justamente la perversión, tanto abusador como violador, perdón. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que tenemos más en Uruguay? ¿Abusadores o violadores? Porque daría la impresión que hay más abusadores, más del entorno cercano. Y sí, totalmente, mucho más nivel de abusadores, claramente. Sí, claramente. Justamente eso es lo que más complica también de alguna manera, y también es lo que instala altos porcentajes, que son los últimos datos del Observatorio Criminológico, de atentados violentos al pudor, porque también no se olviden que el atentado violento al pudor está, de hecho, presente como figura legal en el plano público, pero también el atentado violento al pudor lo podemos encontrar en el plano privado de alguna manera, ¿no? O sea, con diríamos, situaciones donde los adultos le muestran a los niños cosas totalmente indebidas. Y esto ya después muchas veces conduce a la situación de abuso infantil, ¿no, verdad? Algo que es muy importante aclarar,
En esta figura compleja, porque es una figura multicausal, ¿tá? Cuando estamos hablando de situación de agresores sexuales, ¿sí? En términos generales tenemos un basamento psicopatológico clínico que tiene que ver con una perversión. O sea, es un adulto que en realidad, recibe o percibe o siente satisfacción psicosexual induciendo al contacto con menores. Uh-huh. ¿Sí? Esto se entiende y es igual para los dos. Y esto además es un rasgo que aparece por momentos en esta persona, es decir, capaz que para un ojo como el tuyo es más detectable, pero digamos para el resto del contexto puede ser indetectable. Exactamente. Por otra parte, hay algo que tiene que ver también, y acá ya nos metemos en el plano que comparte lo psicológico con lo jurídico, que son crímenes de poder de alguna manera. Uh-huh. O sea, no estamos hablando únicamente de crímenes que tienen una raíz sexual única. Y acá viene la complicación muchas veces para poder entender este tipo de fenómenos donde se mezcla todo, diríamos, y donde aparece todo este tema de si es feminicidio, si no es feminicidio, y se empiezan a, interceptar otro tipo de tipologías en la figura. El agresor sexual tiene un problema de impotencia, pero no es impotencia sexual, es una impotencia emocional en su base. O sea, es un ser que se siente incapaz en todo sentido de la palabra frente al contacto y al vínculo con otro. Uh-huh. Entonces, esta incapacidad, de alguna manera, es lo que tipifica justamente que la estructura sea un crimen de poder, porque en realidad lo que necesita es sentirse más poderoso frente a la víctima que elige. De hecho, y es por esa razón, que elige víctimas menores, uh-huh, que desde el punto de vista psicoemocional están muy, desprovistas de todo tipo de elementos, desde el punto de vista físico ni que hablar, o sea que hay una diferencia, una inferioridad de condiciones que es total y una simetría en el vínculo. Eso es lo que busca el agresor. ¿Esto trasluce en la vida cotidiana en algún rasgo particular? Y sí, traslucen varios, pero era como esto que señalabas. Nosotros de alguna manera estamos muy acostumbrados por el ojo clínico, lo podemos observar, pero hay muchos elementos. De hecho, diríamos, en la mayoría de los casos, esto está por debajo de una estructura de trastorno de la personalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de una psicopatía, de un trastorno de la personalidad, de sujetos que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier situación, pueden parecer sumamente correctos, sumamente afables, elementos de seducción muy elevados, aspectos de manipulación, claro, pero en algún momento aparecen indicadores que tienen que ver con una impulsividad, con un aspecto más violento y que siempre tienen una connotación, acuérdense de esto que señalé de crímenes de poder, con el plano emocional. Cuando ellos se sienten emocionalmente impotentes, ahí pueden emerger aspectos que hacen a esto de tratar de manipular a la víctima para obtener sus beneficios y sus, descargos sexuales, ¿no, verdad? Bien, varias preguntas para entender técnicamente, científicamente este tema. Lo que quieran, sí. No es un enfermo, esto lo estoy afirmando, no. ¿Tiene claro lo que es el bien y el mal? Sí, totalmente. Tienen un discernimiento entre el bien y el mal clarísimamente, alto nivel de coeficiente intelectual, que no tiene que ver el coeficiente intelectual con esto que muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero entonces, si es elevado en coeficiente intelectual, o está por encima de la media, entonces no tendría que hacer ese tipo de cosas. No, al contrario, o sea, a ver, justamente estos elementos que tienen elevados a nivel intelectual hacen que también, como emocionalmente son muy defendidos, actúen emocionalmente de una manera estratégica, pero para el mal, diríamos, no para el bien, ¿no, verdad? Lo otro que se pregunta todo el mundo, ¿es recuperable un individuo que mata a una niña o a un niño, porque han sido niños y niñas los asesinados en los últimos tiempos? ¿Es recuperable? Recuperable desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la reinserción a un contacto con el plano moral que compartimos todos para vivir en sociedad es bastante complicado, porque de alguna manera son reeditativos, son reincidentes. De hecho, justamente esto es que yo señalo cuando digo que, no son patologías, de lo que vendría a ser del orgánico, o sea, es una patología del aparato psíquico y es una patología que tiene que ver con una falla en el plano de lo moral. Por eso la castración química no serviría para nada, que están pidiendo por ahí.
A ver, no tendría un resultado muy exacto en base a lo que se pretende, diríamos, porque ¿qué pasa? Es lo que yo me estoy señalando últimamente. A ver, si nosotros le sacamos los elementos de lo físico al agresor sexual, el agresor sexual va a buscar, diríamos, obtener el mismo placer por otro tipo de medios, no importa, utilizando objetos, utilizando a terceros como si fueran objetos, instalándose en organizaciones para poder hacer este tipo de actos, las cosas más retorcidas que se les puedan ocurrir, porque estamos hablando de un perverso. El perverso nunca tiene vuelta, y esto es muy fuerte decirlo, pero es real. Lo que sí se está trabajando a nivel, diríamos, internacional, es hacer un seguimiento de estos sujetos y trabajar mucho en lo que es la parte de psicología emocional, pero es bastante comprometido. Y también entiendo que a nivel jurídico, los otros días yo estaba hablando con unos colegas con respecto a este tema, es bastante comprometido también, porque digo, tampoco se trata de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este tipo de poblaciones, no? O sea, ¿cómo las manejamos? ¿Hay que hacer un registro como propuso en el 2008 la calle Pou, por ejemplo? Yo con el registro estoy muy a favor, muy de acuerdo. Actualmente me estoy moviendo para poder, diríamos, retomar toda esa línea. Me parece que es muy interesante. Lo que hay que trabajar muy bien con respecto al registro es cómo instalarlo a nivel de nuestro plano civil. Porque el uruguayo, nosotros como uruguayos somos, que también se estudió a nivel antropológico, clínico, muy complicados con respecto a lo vengativo, ¿no? ¿Verdad? Que es entendible también en estos casos. Yo aclaro y dejo en claro que, digo, a ver, son casos que conmocionan muchísimo, son sumamente delicados. Yo inclusive tengo colegas varones que, por ejemplo, no pueden trabajar con agresores sexuales, porque también hay un tema con el género. A veces mis colegas varones son los que más se complican frente a esto por un tema de indignación, porque la mayoría de los agresores sexuales, en un mayor número, son varones y no mujeres. También las hay mujeres. Yo he tenido casos de abusadoras mujeres también. Pero de todas maneras entiendo la indignación que genera y demás, pero es un tema que hay que poder manejarlo de una forma lo más objetivo y científicamente posible, y hacer un registro. Lo que habría que cuidar muchísimo sería cómo manejarlo a nivel social, porque en otras sociedades, en otras culturas, se trabaja hace muchos años ya con esto del registro, pero la sociedad también se maneja de otra manera y se controla frente a los agresores, diríamos, ¿no? Yo entiendo que es algo que choca mucho, que nos choca a todos, decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que proteger al agresor? Pero nosotros estamos dentro de un medio social y, o sea, tenemos que preservar también la civilización y la sociedad a la que pertenecemos. Ya que te tenemos por acá, te quiero hacer una pregunta, porque en algunos casos uno ve que el agresor termina suicidándose. Como el caso del señor de Malvines. Ahora, el más reciente. Es horrible. ¿Qué es lo que motiva también a esta gente? Es decir, ya tienen la idea del suicidio previo, matan porque se van a suicidar, o por lo que hacen se suicidan. ¿Cómo opera eso psicológicamente? En realidad hay un tema que hace, diríamos, es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista dinámico, lo que yo les puedo contestar es que hay una vivencia de desgracia, aunque parezca mentira escucharlo. Hay una vivencia de desgracia y de infelicidad muy grande en este tipo de sujetos. Yo no estoy hablando de culpa, no es lo mismo. Son sujetos que en realidad en la mayoría de los casos, y cuando ya estamos hablando de perfiles mucho más complejos, como el caso de este muchacho con la chiquita, desgraciadamente última, no hay remordimiento, no hay culpa realmente sentida a nivel de la angustia. O sea, no hay un momento donde la persona se quiebre realmente y se angustie, pero sí hay un sentimiento de desgracia e infelicidad, que no es por lástima a los terceros. Eso se trabaja mucho en la parte de psiquiatría clínica en este tipo de cuadros, porque aparte son cuadros que no son psicóticos ni son prepsicóticos, no son sujetos que deliran, son sujetos que están en su realidad, pero tienen una alteración impresionante igualmente, y se trabaja mucho este aspecto, porque ¿qué pasa? Esta vivencia psíquica
que no es angustia, pero sí es sentimiento de infelicidad, la mayoría de las veces en estos perfiles tiene que ver con que ellos sienten que no pudieron cumplir con sus objetivos frente a lo que les presenta la vida o lo que les sucedió. Entonces el suicidio o el matar a todos los que tienen a su alrededor y después matarse, muchas veces tiene que ver con esto de sentirse ellos traicionados a ellos mismos en sus propósitos. Pero miren esto, ¿no? O sea, nunca hay conciencia diríamos, de malestar del otro, ni tampoco nunca, la mayoría de las veces existe conciencia de decir, me apena lo que está sucediendo o lo que generé. O sea, la culpa y la angustia están no presentes. Y esto justamente es el agujero que tienen a nivel de la parte de la psicología emocional, ¿no? O sea, a nivel empático, estamos frente a un sujeto totalmente refractario, que si yo lo atiendo en un ámbito clínico no lo puedo sostener tampoco porque va a ser espejo conmigo. O sea, él me va a devolver todo lo que yo le muestro, de una manera totalmente defensiva para refractariamente no poder entrar a esa cabeza. Por eso este presunto asesino de Brisa el otro día, frente a semejante acusación, se mantuvo totalmente impávido. Sí. Cuando si nos hubieran acusado a alguno de nosotros, estaríamos a los gritos diciendo no tengo nada que ver. Exacto, porque existe en realidad de manera inmediata, diríamos, la respuesta de angustia, de sentimiento de impotencia, que también son respuestas emocionales, ¿no, verdad? En estos sujetos eso no se maneja y esa frialdad es la que en realidad, diríamos, entre comillas, auxilia en los momentos de hacer los disparates que cometen, ¿no? O sea, los griegos ya en un pasado, en la historia de la psicopatología clínica, hablaban en realidad de dementes morales. O sea, ellos hablaban de una demencia moral para señalar a estos sujetos que después, más adelante, con el tiempo, a nivel histórico clínico, se nombran como psicopáticos. O sea, sujetos que tienen conciencia de realidad, saben la diferencia entre el bien y el mal, pero eligen el camino de lo que no corresponde moralmente, a puntos que llegan a, disparates como quitarle la vida a un par, ¿no, verdad? La última y muy cortita, pues se nos ha ido el tiempo y tenemos que ir a la pausa. Con muchísimo gusto. No sé si manejaste datos estadísticos, pero ¿estamos peor que antes o es que están más visibilizados los casos? Y creo que hay de las dos cosas. A mí, personalmente, me alarma un poco los niveles elevados que tienen que ver con las víctimas menores, ¿no? O sea, niños principalmente, adolescentes ni que hablar, pero principalmente infantes. Me llama mucho la atención porque de hecho lo observé más entre lo que es la mitad del año pasado y lo que va de este año, lo que ya está, cerrando este año, y en los últimos meses nosotros hemos tenido alrededor de unos 50, 70 casos que tuvieron que ver con menores. Y con situaciones que involucran a los niños. Los últimos datos estadísticos que se manejaron era que de cada 4 niños había 3 en nuestro país al día de hoy que sufrían situaciones de violencia y maltrato de algún tipo, incluyendo situaciones de riesgo y de violencia sexual. Esos son datos que los pueden ver en el Observatorio Criminológico, pero aparte también estuvieron levantados por el MIDES y también los trabajaron otro tipo de, diríamos, instituciones estatales que están manejando la información. Actualmente estamos golpeando como sociedad de una manera bastante cruel y feroz a la infancia, ¿no? Y a la adolescencia. O sea, creo que a nivel antropológico nos tenemos que estar preguntando ya nosotros, qué es lo que nos está pasando también como sociedad, porque en realidad somos todos responsables de esta situación. Y yo le comentaba inclusive los otros días a Miguel que, comparémonos no son muchas comparaciones, pero en algún punto quizás sí, con países como por ejemplo Norteamérica, que tienen poblaciones de millones y millones, diríamos, de mayor dimensión a la nuestra, en la que este tipo de figuras, como por ejemplo agresores sexuales reeditados y serializados, porque en realidad en estos casos ya estábamos hablando de ese sujeto, ya tenía situaciones, ya tenía
estupro, ya tenía atentado violento al pudor, ya tenía persecuciones de menores y demás, donde este tipo de figuras en países, por ejemplo, como Estados Unidos o otros países o países de Europa, se buscan determinadas cantidades concretas. O sea, cuando salen a buscar este tipo de perfiles, ellos buscan en esas poblaciones enormes, capaz que 17, 20 sujetos que tienen ese perfil. Pero acá nos estamos encontrando con que, y esto no es para alarmar, sino para concientizar, con que estamos, diríamos, buscando cada vez más sujetos con estos perfiles cuando somos una población de 3, 4 millones. Sí, es terrible. Entonces yo lo que creo es que, hay que tener mucha conciencia crítica, empezar a ver, bueno, qué es lo que nos está pasando a todos también, porque creo que, de hecho, hay algo que a nivel antropológico clínico se maneja con el caso justamente de los agresores sexuales, que tiene que ver con esto. El agresor sexual es una manifestación de la crueldad, en términos generales, de los niveles de crueldad que la sociedad está viviendo, ¿tá? Yo no estoy diciendo que, no pasa por un tema de culpas de todos como sociedad civil, sino que también hay una producción de este tipo de sujetos. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Que estamos socialmente produciendo este tipo de figuras que se están multiplicando, que creo que también es algo muy válido para, diríamos, podernos cuestionar, ¿no? Por eso, de hecho, yo justamente con esto del registro único de agresores, estoy tratando de promover toda esta regularización que se puede iniciar de una vez. Por otra parte, también estoy muy de acuerdo con los planteamientos que hizo el fiscal Subía los otros días, con que hay que rigidizar y evitar, diríamos, todo lo que son los alicientes que se le dan a este tipo de perfiles cuando entran a la cárcel, de bueno, si trabajó, si no trabajó, diríamos, para los demás reclusos, etcétera. No, ese tipo de alicientes no pueden estar presentes en este tipo de figuras. Hay que hacer cumplir, diríamos, las leyes y las penas que corresponden para este tipo de figuras, especialmente sin ningún tipo de alicientes intracarcelarios. Y por otro lado, también algo que es un debe y que tiene que ver más con las figuras del abuso, ¿tá? Que ya ahí nos vamos para el plano más privado, que es regularizar la Constitución y las leyes que tienen que ver con el abuso infantil en nuestra Constitución. O sea, nosotros en nuestro código tenemos, diríamos, artículos que hacen a las figuras de abuso, que inhabilitan muchas veces a las figuras jurídicas, a los jueces y a los fiscales, a poder realmente hacer buenos procesamientos, buenos, cuando me refiero a buenos, efectivos, sí, sea, que sean realmente efectivos y que impliquen un seguimiento después clínico para este tipo de sujetos. Que en este caso no pasó, ¿no? Quedó en evidencia. Que en este caso no pasó, y que muchas veces uno cuando habla con los fiscales o con los jueces plantean entendiblemente también, bueno, pero no tengo las pruebas concretas, hay un intento de, pero en esos casos, bueno, ¿qué leyes a nosotros nos amparan desde el punto de vista jurídico penal como para poder, bueno, protegernos como sociedad, ¿no? Cuando este tipo de sujetos diríamos, interceptados, y cómo se pueden controlar de alguna manera también, Bien. ¿verdad? Adriana, te agradecemos por hoy y nos reencontramos en cualquier momento. Con muchísimo gusto, un abrazo grande para los dos y estamos en contacto. La psicóloga forense Adriana Savio es directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.